¿Qué tal, amigo? Buenas noches de nuevo en esta edición que supone la alegría de la primera victoria de la temporada de la Unión Deportiva Almería. Hemos tenido que esperar hasta 29ª jornada de competición, pero se suele decir que nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca se sabe porque efectivamente el objetivo inicial ya parece del todo inalcanzable, aunque las matemáticas puedan permitir una mínima opción por la que igual tiene que seguir luchando la Unión Deportiva Almería. En cualquier caso, la situación de Pepe Mel, que se estrenaba en el banquillo, ha sido la de llegar y besar el santo, y seguimos con la ristra de, en este caso, refranes que hacen relación o son relativos a la situación que se ha suscitado con esta primera victoria del conjunto rojiblanco, de la cual vamos a hablar y para la cual volvemos a tener un magnífico cartel en el desmarque, magníficamente acompañado, como siempre digo, con nuestros compañeros que ahora vamos a presentarles. Antes quiero que escuchemos el testimonio del otro gran protagonista, porque si uno de ellos era Pepe Mel, que se estrenaba en el banquillo, el otro ha sido el debut en primera división de un futbolista almeriense, mediocampista, pivote defensivo, ecuánime, equilibrado, con buen orden táctico, rigor táctico, buen toque de balón, buen manejo, buena interpretación del fútbol, como es Marcos Peña Ocaña, un futbolista que es originario de precisamente una de las tres villas, por lo tanto yo creo que están de enhorabuena en la comarca del Mármol, en este Valle de la Almanzora, donde nos ven habitualmente, y un saludo para todos ellos, donde tenemos mucha audiencia. Vamos a escuchar, porque esto era lo que decía Marcos Peña cuando uno de los compañeros que aquí tenemos le preguntaba sobre su deseo en el mundo del fútbol. Marcos, ¿cuál es tu sueño como jugador de la Unión Deportiva Almería? Pues ahora mismo mi sueño sería poder debutar aquí en el estadio, en el primer equipo, y esperemos que algún día se pueda dar. ¿Por qué no? Bueno, pues la pregunta se la hacía nuestro compañero Antonio del Rosal, a que ya presentamos. Bueno, me dice que efectivamente es la comarca del nacimiento. Almanzora, Nacimiento, todas las comarcas de Almería están desde luego de enhorabuena con el debut del jugador almeriense, porque habría que remontarse al debut de José Ortiz Bernal en primera división con la Unión Deportiva Almería, hablamos de almerienses, o de Dani Romera, el jugador cañero que también lo hizo hace ya varias temporadas. Y Antonio del Rosal, al que ya saludamos, es el que le hacía la pregunta, bueno, pues a un vecino de su comarca del nacimiento, como es Marcos Peña, de donde es originario. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Muy buenas noches, Juanjo. ¿Qué te evoca esta jornada de alegría y con qué poquito nos conformamos esta temporada, no? Pues sí, la verdad que esta victoria es un soplo de aire fresco para la plantilla, pero también para los medios de comunicación, los periodistas de la ciudad y sobre todo para toda la afición. Ahí veíamos a Marcos Peña, además esa pregunta, esa rueda de prensa, que fue en un momento muy importante para la cantera de la Almería, para Marcos Peña, porque era en la previa de la final o de la semifinal de la Copa del Rey Juvenil del año pasado. Y fíjate lo que es el fútbol, lo que es el destino. Hace un año Marcos Peña estaba jugando la final contra el Real Madrid Juvenil de la Copa del Rey y ahora pues debutando en primera división. La verdad que es una gran noticia para el fútbol almeriense y para la Almería, y además que viendo el partido de ayer, el joven jugador no desentonó. Obviamente que lo puede hacer mucho mejor porque era su debut, pero yo creo que dio un nivel muy bueno para la situación en la que está la Almería, para el partido que era y para ser su estreno en primera división. Y en cuanto al equipo, pues yo diría que la pequeña revolución de Pepe Mel dio sus frutos, y aunque el guión del partido no fue muy distinto a lo que había hecho en otras ocasiones, quizá Garitano, finalmente pues se llevaron los 3 puntos, que era lo importante y lo increíble hasta ahora. Pues muy bien. Seguimos presentando a los compañeros de la mesa de análisis. En este caso volvemos a contar con la presencia, de un técnico de la casa que conoce perfectamente a la cantera de la Unión Deportiva Almería. Chico Flores es jugador de la Unión Deportiva Almería que nos vuelve a acompañar. Continúa además simultaneando su preparación como técnico UEFA Pro, continuos viajes, idas y venidas para culminar esta temporada su condición de entrenador con proyección internacional, con carnet UEFA Pro europeo. Chico Flores, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, gracias a vosotros. ¿Qué te dice la jornada con este primer triunfo en el debut de Pepe Mel y además el debut en primera de un canterano al que bien conoces? Sí, bueno, mira, lo primero que esta vez sí que se ha dado lo de entrenador nuevo, victoria segura.
Como bien ha comentado Antonio, es un soplo de aire fresco, sobre todo para la plantilla, para la afición, para la gente de Almería. Era un año complicado, no se entendía por qué no se había conseguido una victoria, sobre todo en los últimos partidos, porque estaba dando síntomas de hacer las cosas mucho mejor, de competir contra equipos grandes, y la verdad que se lo merecía, se lo merecía. Sí que es cierto que Pepe ha venido con ganas, siempre... Todo lo que se escucha, yo no lo he tenido como entrenador, pero todo lo que siempre ha rodeado su entorno habla muy bien de Pepe a nivel deportivo y a nivel personal, y creo que era necesario también un poco ese cambio para la plantilla, esa victoria también para coger confianza. Sí que es cierto que aún se sigue estando muy lejos, también incluso a pesar de la victoria del Celta, ahora se está a 14 puntos, es muy complicado, pero bueno, siempre hay esperanza. Ahora vienen 4 partidos, 3 en casa, a ver si se puede conseguir la segunda victoria contra Osasuna, y bueno, sobre todo lo más remarcado es el debut de un almeriense, que al final eso siempre hay que celebrarlo, un chaval joven que tiene muchísima proyección. Estoy también de acuerdo que siempre se puede, con Antonio, que siempre se puede hacer mejor, pero también hay que comprender que un chaval nuevo que acaba de debutar, y yo creo que no desentonó en ningún momento, que hizo un gran partido, a pesar también de jugar a domicilio, que el campo de Las Palmas aprieta muchísimo. Las Palmas está siendo un año espectacular, y bueno, a seguir, a pensar en el partido siguiente, y seguro que intentaremos conseguir la victoria. Muy bien, y completamos el cartel redondeado con nuestro compañero jefe de deportes del Diario de Almería, Paco Gregorio, que titulaba, creo que el titular es tuyo, ¿no, Pepe? Sí. Pepe Mel exorciza a los demonios sindálicos. Es decir, de alguna manera nos hemos quitado los fantasmas y se ha conseguido esa primera victoria. Buenas noches, Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Es que ese vestuario necesitaba un exorcismo más que un entrenador, porque la cifra se ha quedado en 31 jornadas sin ganar. Hemos batido todas las marcas, los registros que había en la primera división española. Por fortuna, gracias al triunfo en Las Palmas, no se iguala a la del Derby County, que es la más larga de las grandes ligas europeas, que se quedó en 32. Y yo de Pepe Mel lo que valoro, y creo que también dentro del club se ha valorado, es el toque paternalista que él aporta a ese vestuario, ¿no? Un vestuario que estaba completamente hundido, como él reconoció después del partido. Quizá a veces eso no se necesita un entrenador que arrastre a tanto cuerpo técnico atrás de sí, ha venido acompañado solo de 2 colaboradores, que tampoco se vuelque tanto en los aspectos de estadísticos y demás, simplemente en reflotar la moral de un equipo que lo hizo con una serie de detalles muy determinados, ¿no? Apostar por Marcos Peña, valentía desde el primer momento, devolver a Batistao, aunque disponía de Lozano, a la punta de ataque. En algunas jornadas jugó ahí por obligación y volvió a hacerlo bien, y luego sostener el equipo en Luis Massimiano, que hizo un partidazo espectacular, aparte de recuperar también a Ramazani, que parecía haber caído en el ostracismo con Garitano, y que ya dijo Pepe Mel que cada vez que jugaba contra el Almería y veía a Ramazani, sufría las diabluras de Ramazani. Lo puso desde el principio, Ramazani supo responderle con la asistencia de gol, y en general una buena primera parte y una segunda mitad de sufrimiento, como tantas otras veces hemos visto a lo largo de esta temporada, pero quizá que esta vez esa pizca de fortuna, que no se ha tenido muchos momentos puntuales en los que el equipo también ha merecido ganar, en la etapa de Garitano, con Mel sí se tuvo, y Massimiano bajo palos lo paró todo lo habido y por haber, y gracias a eso pues se han sumado 3 puntos que, mira, yo nada más que ver a mi niño de 9 años esta mañana despertarse, y lo primero que me decía, papá, que ganó la Almería, ¿no? Y a la escuela con esa alegría, la ilusión de un niño, merece la pena ya nada más que este triunfo, aunque sepamos todos pues que es difícil que conlleve a nada más, de iniciar una buena senda, y quién sabe si esto le puede permitir también a Pepe Mel a final de temporada que el club vea que las cosas han ido bien y pueda ofrecerle esa continuidad de cara a un proyecto de vuelta a Primera División el año que viene. Que en eso consiste el hecho de que haya firmado por solo las 10 jornadas que son con las que se va a concluir la temporada.
Bueno, yo diría que se ha declarado el estado de alegría en la provincia porque solo una victoria ha bastado para que haya cambiado el estado de ánimo, el estado de felicidad que ahora mismo tiene toda la afición de la Unión Deportiva Almería. Habría que recordar, muchos ya lo saben, que Pepe Mel es un hombre que trabaja bien con la cantera y que precisamente podemos remontarnos al buen trabajo realizado en la Unión Deportiva Las Palmas. Muchos, creo que hasta 6 o 7 jugadores del 11 titular de Las Palmas eran jugadores que él mismo había subido de la cantera al primer equipo, y entre ellos jugadores tan importantes como el portero Álvaro Valles, como Kirian Rodríguez, que ahora mismo podría decirse que es el heredero del propio Jonathan Viera por esa ascendencia que tiene sobre el vestuario, Moleiro, y qué decir de un futbolista que triunfa a nivel nacional e internacional, como es el caso de Pedri González. Vamos a escuchar precisamente a ambos entrenadores, porque García Pimiente fue el técnico que sucedió en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas al recién debutante y ganador Pepe Mel. Este es el camino de las 9 finales que nos quedan, pero no por la tabla, no por la clasificación, porque creo que va a ser para nosotros intrascendente la realidad, sino por el orgullo de la gente, el orgullo de los futbolistas, el orgullo del club. Y bueno, pues yo creo que empezar ganando conmigo en esta nueva etapa, pues hombre, para mí es muy importante, pero yo creo ver la cara de satisfacción de los futbolistas en el vestuario y ver cómo han luchado, porque la primera parte creo que se han divertido y en la segunda han sufrido mucho. Nos enfrentábamos a un grandísimo equipo, o sea que sabíamos que íbamos a tener que sufrir. Creo que habían 2 planes de partido muy claros por parte de Almería y por nuestra parte. Creo que a ellos les ha salido muy bien, especialmente la primera parte, porque han salido en 2 o 3 situaciones con mucho peligro, una de ellas ha acabado en gol. Creo que nosotros hemos estado bastante bien, porque hemos generado suficientes ocasiones y claras como para, como mínimo, marcar algún gol. Eso no ha sido posible, pero el equipo lo ha intentado de todas las maneras, hemos sido muy ofensivos. Desactivar a Kirian, estamos en tu plan, lo has conseguido. Hombre, a ver, jugar contra la Unión Deportiva Las Palmas y no saber que Kirian es uno de los objetivos prioritarios para tener la pelota, pues es absurdo, es ser mal profesional. Lo hemos hecho sobre todo muy bien en la primera parte y en la segunda nos ha costado más, el cansancio nos pasaba factura y también los futbolistas de la Unión Deportiva Almería les cuesta pensar que no deben de perder lo que ya tienen y es humano que al final le hayamos dado un paso hacia atrás, pero creo que en líneas generales yo estoy muy orgulloso de los futbolistas porque hoy era una prueba difícil y la han superado con nota. Hacía esta valoración Pepe Mel de lo que fue el desarrollo del partido, del aspecto anímico casi más importante que el deportivo, que ya de por sí lo era, porque deportivamente había que superar a la Unión Deportiva Las Palmas. Y analizamos un poco el partido. Ya has esbozado, Paco, lo que te pareció, ¿no? 2 tiempos bien diferenciados, pero lo importante es que la Unión Deportiva Almería estuvo bien plantada, ¿no? Seguramente sin muchas consignas para no volver, digamos, excesivamente locos a los jugadores, que siempre lo habitual, una consigna, otra, esto, lo otro, no. Yo diría que con ideas básicas, bien plantado, ese doble pivote que sorprendió absolutamente a todos, yo diría que hasta el propio García Pimienta, con Marcos Peña más Lucas Robertone, y después 2 bandas que son veloces, como Adrián Embarba y Largi Ramazzani, al que volvió a situar por la derecha, dejando ojo en punta a Leo Batistao, porque venía jugando hasta el momento el Choco Lozano. El Choco Lozano hasta el momento no ha tenido esa fortuna de tener pegada, mientras que Leo Batistao es junto con Sergio Rivas, que de momento es el jugador que no ha participado, el jugador que más venía aportando en ataque, aparte de experiencia, ¿no? Y en el centro de todo ello, Jonathan Viera, ese hombre con ese don de liderazgo capaz de darle templanza al fútbol, de activar o desactivar según requiriera el desarrollo del partido, ¿no? Sí, 2 detalles, además, que apostó por mantener a Centella en el carril zurdo, venía jugando Langa, aunque en la última jornada no pudo hacerlo por sanción y al final se decantó por Centella. Y otro más que es que Viera, desde que Viera ha empezado ya a hacerse con galones dentro del equipo, es el líder. Solo se ha perdido en Vigo. Es decir, con Viera sobre el campo, el equipo solo ha perdido un partido. Si te fijas, y el triunfo de ayer. Siempre estaba con el dedo así, apuntando, ¿no? Es decir, estaba dirigiendo a sus compañeros. Aquí, allí, refrena, ahora, es decir, y en todos ya estaba liderando el equipo. En todos los encuentros, si os fijáis, Viera saca mínimo 2 o 3 acciones de pase en profundidad a dejar al compañero prácticamente
prácticamente solo delante del portero, que es lo que buscaba un poco también el Almería al firmarlo, ¿no? Un jugador diferencial en esa zona de finalización, que es lo que nos está faltando, un asistente para los jugadores que tiene ahí arriba, y esa asociación que empieza a vislumbrarse con Embarba también, son grandes amigos fuera del terreno de juego, como el propio Embarba lo reconoció, es algo que puede dar muchos frutos a la Almería. Chico, ¿cómo viste el partido y cuál es tu análisis como futuro gran entrenador que vamos a tener en tu figura? Bueno, yo creo que la Unión Deportiva de Almería es un partido muy sólido a nivel defensivo. Creo que también es cierto que Massimiliano hizo un partido espectacular y salvó de muchísimas ocasiones a la Almería. Pero el planteamiento se hizo a conciencia, se planteó un buen partido, mantuvo a jugadores que a lo mejor se pensaban que no iban a mantener. En los extremos, como se le dio de nuevo la oportunidad a Largi Ramazani y mantenido en Barba, cuando en partidos anteriores estuvieron bien también, por ejemplo, Lucas Romero o Arriba unas semanas anteriores. Leo también, que le da también esa rapidez, esa jerarquía que a lo mejor no está teniendo la suerte el Choco. Le dio un poco de juventud con Marcos Peña y bueno, y lo que comentáis de Jonathan Vieira, pues bueno, es determinante. Se sabe y se ha visto durante muchísimos años que tiene ese último pase, tiene ese para progresar en la jugada y hacer a sus compañeros tener esas ocasiones de gol. Cuando no se puede o no hay espacios, le da esa pausa que pocos jugadores en el Almería puede tener. Puede ser que a lo mejor similar un poco sea Melero, pero Jonathan es un jugador que es desequilibrante en muchísimos aspectos. Sí que es cierto que a lo mejor el rigor defensivo no es el mismo que los otros jugadores que pueden jugar por ahí, como Lopi, como Baba y demás, pero se necesita ese equilibrio y la verdad que lo hace a la perfección. A mí me gustaría destacar que para mí uno de los mejores fichajes con Jonathan, el central Radovanovic. Exacto. Creo que le ha dado un salto de calidad a la solidez defensiva que nos ha costado durante este año. Un central expeditivo. No sé si en cierta medida te recuerda cuando tú efectivamente, ¿no?, te prodigabas, que eras contundente, iba juego aéreo, anticipación, ibas al choque, es decir, ese tipo de centrales, ¿no?, que van a por todas, ¿no? Sí, y además zurdo, que te da esa salida de balón que no la teníamos este año. El año pasado la teníamos con Babi y por la derecha con Eli. No tenían esa rapidez, pero tenían esa jerarquía y la verdad que eran muy buenos tanto en las áreas, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Y bueno, y este central pues le ha dado contundencia, solidez, buena salida de balón y aparte que se ha adaptado desde el primer minuto. Y yo me gustaría remarcarlo porque creo que está haciendo un gran trabajo. Bueno, después fue sustituido por Chumi y Chumi no desentonó y también lo hizo a buen nivel durante los minutos que estuvo en el rectángulo de juego acompañando a César Montes. Bueno, para Antonio del Rosal, que te he presentado al principio, pero no he dicho que tanto narra los partidos para Radio Marca como escribe las crónicas para el diario AS. Es un caso inédito y exclusivo en la historia del periodismo, que trabaje para el diario AS y para Radio Marca. Enhorabuena, el día de hoy, después de mañana. Enhorabuena, Antonio, porque hasta el momento es algo inédito. Como compañero, la verdad es que es una satisfacción. La profesión se pone complicada a veces y hay que hacer de todo. Así que radio. Bueno, muchas veces tendrás que hilar fino, ¿no?, para compaginar, pero bueno, ahí queda, ¿eh? Para Radio Marca y Diario AS. Ole ahí por Antonio. Pues en cuanto al partido, cogiendo un poco el hilo de lo que decía Chico, de hecho es que el Almería recibía muchos goles de córner, de falta, de balones aéreos, y a raíz de la llegada de Radovanovic, el Almería ahí ha taponado bastante bien ese problema que tenía. De hecho hay una estadística que creo que, no recuerdo si fue el partido del Granada o del Atleti de Bilbao, que fue uno de los partidos en los que un jugador despejó más balones en un único partido en lo que es en el fútbol actual de Europa. Creo que fue alrededor de 12 o 13 balones que despejó Radovanovic, que era algo que tenía el año pasado Rodrigo Eli, el jugador que más balones despejaba de la liga. Así que por ese lado es algo que ha podido solucionar el Almería. En cuanto al partido de Las Palmas, ya lo decía ahí Pepe Mel en la rueda de prensa,
cuando le preguntaba a un compañero que una de las claves fue minimizar a Kylian Rodríguez y a su vez a Javi Muñoz y a Moleiro, porque prácticamente todo el ataque de Las Palmas llegaba por Sandro, que la verdad que viendo la trayectoria de Sandro nos está sorprendiendo mucho el nivel que está dando este año, cómo ha mejorado. Y fíjate que Pubil, que era de lo mejor que había en defensa, estuvo bien en ataque, pero para mí en defensa Sandro en varias ocasiones creo que le comió un poco la tostada, pero bueno, gracias al buen nivel defensivo que mostró Almería, pues los ataques de Sandro no fueron buenos para Las Palmas. Estoy de acuerdo contigo, permíteme un inciso, Antonio, y es que salvo la primera jugada en la que Sandro sí que de forma escorada se internó dentro del área, sí, ahí le ganó la espalda. Todos los remates de la Unión Deportiva Las Palmas fueron desde el borde del área, y eso creo que es otro aspecto trabajado. Sí, es decir, igual te invitan a que lance, pero desde fuera del área, y es donde emergió la figura de Luis Maximiano. Es lo que decía Garitano, que este equipo le costaba mucho defender el área, pero él no consiguió que defendiera fuera del área, y lo que sí se vio ayer. Y ayer estuvo trabajado el hecho de que si tenían que rematar, que fuera desde fuera del área, y ahí surgía la figura de Luis Maximiano, que ahora hablaremos como el jugador más destacado. Primera portería a cero, casi desde la época de Chico, en un partido a domicilio en primera división. Es decir, el Almería no ganaba sin dejar la portería a cero en primera desde diciembre de 2014. Fue con gol de Gémez en Balaídos. Hay un detalle que... Toma el Gémez, Bueno, son muchos más, pero por poner detalle, en defensa de áreas, defensivamente... Muchas veces seguían la inercia del balón, no seguían nunca la referencia, la marca, donde estaba, y pasó muchísimos goles. Por ejemplo, el Celta de Vigo aquí, el 2-3 que nos mete, aparte un chico joven que salió, que viene y busca la espalda por detrás. En Villarreal también, que el centro es de Alberto Moreno desde 3/4, que hace un pequeño amago solo, que tampoco es rápido, pero... y el gol también que nos hacen en Bilbao, también el pase atrás. Al final, cuando te metes en área, yo siempre os le comento a los chavales que hay que saber, por lo menos por la experiencia un poco de tantos años, hay que saber defender tanto en superioridad, en igualdad y inferioridad. Sobre todo, siempre el que te va a hacer gol es el jugador. Sí que es cierto que hay que estar bien perfilado, viendo dónde está el balón, pero sobre todo la marca, cuando la referencia, cuando entran en el área, hay que estar muy, muy pendiente de ella, porque eso era muy bueno Raúl. Yo recuerdo que aquí me hizo un gol a mí, el 1 contra 1, que no era rápido, no tenía unas cualidades tal, pero siempre te hacía gol. Y yo eso fui cogiéndolo con el tiempo, con la experiencia, y cada vez que tú veías alguna posibilidad de que te iban a colgar algún balón, de que iba el balón dentro del área y tal, tenía que estar atento a las referencias y a las marcas, porque son los que te van a hacer los goles. Y eso no estuvimos acertados, sobre todo en la primera parte de las vueltas. Bueno, pues ya saben que planteamos la encuesta para que ustedes elijan el jugador más destacado, y no cabe ninguna duda, con un 86%, Luis Maximiano, una jornada más, y ya son varias casi consecutivas, el jugador más destacado de la Unión Deportiva de Almería. Pero ojo al dato, porque el segundo es Marcos Peña, con una sensible ventaja. Tercero, Largi Ramazani, y cuarto, Leo Batistao. Ahí están viendo, precisamente, inexplicablemente se lo dieron a Leo Batistao. Sí. Fue a Leo Batistao. Y de hecho creo que no pusieron a Maximiano ni de candidato. Ni siquiera, sí. Ellos lo hacen de forma precipitada y al final la gente se deja llevar, pero en fin, está claro que el mejor jugador ayer de lejos fue Maximiano. Bueno, pues ahí queda. Hoy estamos desbordados con todos los mensajes que nos llegan de ustedes para reflejar, ¿no?, ese sentimiento o ese estado de alegría, lógico, por la primera victoria. Vamos a leer algunas de ellas. Fernando Vázquez dice: esta victoria también es de Garitano. Pepe Mel solo dio ánimos y, eso sí, alineó al canterano, que dio el nivel. Mucho mérito en ello. Miguel Ángel Cervantes: enhorabuena, equipo, por la victoria. Pepe Mel, un grande. El año que viene hay que seguir así para poder pelear por el ascenso. Lo de esta temporada es para olvidarlo. Mucho ánimo y fuerza a la Unión Deportiva Almería. José Jesús García Román dice: el planteamiento del partido de un entrenador experimentado. El secreto de la victoria, juntar líneas, protegerse en defensa y sobre todo una actuación colosal de Maximiano, que por fin está dando la dimensión que le faltó a principios de temporada por su inactividad en Italia. Coincido totalmente con esta reflexión, porque
yo creo que fue de menos a más, ¿no?, la intervención de Maximiano, y que al principio estuvo titubeante. La suerte se alineó por una vez con el equipo, que también gozó de 3 oportunidades claras de gol. En el primer tiempo tuvo la oportunidad de haber conseguido el 2-0 hasta en 2 o 3 oportunidades. Dejo para el final la actuación arbitral, que me pareció caserísima y tendenciosa contra el equipo almeriense. Pepe Belmonte dice: la protección en defensa la hizo la actuación del portero, que también en los primeros partidos se pedía a Fernando. El resultado ya venía de 4 empates de 5 partidos y era cuestión de suerte, que ayer sí la hubo. José Francisco Fenoy López dice: muy buena actuación del portero, que lo mismo lo venden el año que viene. Se constata, como cada año, que no tenemos delantera. Es la opinión. Seguiremos leyendo más mensajes, pero ahora escuchamos la voz de los protagonistas. El protagonista porque fue el goleador, Leo Batistao, y Kylian Rodríguez porque fue el mejor hombre vigilado en la fila de la Unión Deportiva Las Palmas para que no fluyera ese habitual juego de toque del equipo gran canario. Pues la verdad es un alivio. Yo creo que merecimos ya antes de haber ganado el partido, y la verdad que muy contento, muy aliviado. Ahora tenemos una semana de parón, podemos trabajar mucho mejor, que el míster llegaba hace 2 días y nada, hay que felicitar al equipo, que hemos sabido sufrir, por fin hemos sabido ganar 1-0, 0-1 y portería 0, y muy bien, estoy muy contento, la verdad. Podemos hablar también del efecto Pepe Mel, es el 4º entrenador de la temporada, ha llegado hoy. ¿Qué os ha cambiado? Bueno, no ha tenido mucho que trabajar, la verdad. Nos ha dado unos puntitos y otros, y nos ha dicho que tenemos que divertir jugando al fútbol, y bueno, le hemos hecho caso. La verdad que ha salido bien, no hay otra. El resultado, lo que importa es el resultado. El objetivo sigue estando muy lejos. Claro, pero seguimos creyendo, empezamos a partir de ahora con una victoria, y espero que ahora seguimos con las cosas positivas y con un poco más de suerte. Y por último, Leo, manda un mensaje, porque habéis salido con esa camiseta, todos contra el racismo. Ahí sí que es el equipo de todos y todos estamos unidos. Por supuesto, salgamos con esta camiseta los partidos que haga falta, porque la verdad que el racismo no tiene ningún sentido en el fútbol y en ningún lado, ni en el mundo. Somos totalmente contra, y es algo que hay que apoyar para que no haya más. Cuesta ver a Jonathan Viera con otra camiseta que no sea la amarilla, ¿eh? Sí, le decía al principio vacilando que si me la pasaba se la devolvía por la costumbre pero bueno, al final es la vida, es lo que le ha tocado, es la situación que le ha tocado vivir. La verdad que aquí, yo te digo, a mí personalmente me lo ha dado todo desde el día en que llegó, me protegió, me ayudó, fue mi hermano mayor, entonces solo palabras de agradecimiento para él por todo lo que ha dado por mí. Los elogios de Kylian Rodríguez hacia la figura de Jonathan Viera, que fue el otro gran protagonista. 2 grandes protagonistas por el regreso a Las Palmas, de Pepe Mel y del propio Jonathan Viera. ¿Creéis que esa alineación es una declaración de intenciones, o que es circunstancial con 3 entrenamientos? ¿Qué pensáis al hilo, ¿no?, de este primer 11 que puso en liza Pepe Mel? ¿Quién quiere hablar? A mí me pareció valiente el hecho de hacer debutar a un chaval que le has visto 3 entrenamientos con 19 años y dejarlo sobre el campo. Me parece que fueron 60 minutos. A mí me recordó mucho Marcos Peña, no sé si estaréis de acuerdo, en ciertas fases del encuentro, por la inteligencia táctica que le vi, por lo que decía de él su entrenador actual en el filial, Alberto Lasarte, que dice que es un mediocentro muy posicional. Me recordó a De La O, sí, a César De La O. Sí. En rasgos muy parecidos a los de César De La O. Un 6 que se ancla ahí por delante de la defensa, sí, y que tapa muy bien los espacios, que evita que los centrales sufran más de la cuenta. Seguramente con el paso de la jornada y que vaya pillando confianza, se atreverá más con los desplazamientos largos, con el toque en corto para el compañero que inicie jugada, que debe ser Robertón en este caso. Pero me gustó lo que vi, y luego eso, el factor suerte que le ha dicho alguno de los telespectadores. Garitano quizá también se hizo acreedor de haber ganado alguno de esos partidos, pero la fortuna también cuenta en el fútbol, y ayer la tuvimos. A mí me gustó mucho una cosa que comentó Pepe, que vamos, yo era partidario también cuando era jugador, porque lo veían compañeros, y ahora también me gusta aplicarlo, aunque estoy con la cantera, pero me gusta aplicarlo ahora como entrenador, y era que él no mira el DNI. A mí me parece algo genial. Habrá entrenadores de una forma, de otra, que puedan pensar, pero yo cuando era jugador yo veía entrenar a compañeros con 40, que compañeros con 18.
Y al final sí que es cierto que unos te van a dar mucha más veteranía, jerarquía dentro del campo, y otros te van a dar más juventud, más pierna y tal. Pero si entrena bien, lo hace bien y está a un nivel para competir, se pone un entrenador, yo creo que todos los entrenadores quieren ganar y ponen a los que creen que le van a dar resultados para ganar. Creo que fue valiente al sacar esa alineación, y creo, mi pensamiento personal, que no creo que vaya a cambiar mucho de cara a la próxima jornada. Si no hay un lesionado en entrenamiento y nada, ni algo por el estilo, pero creo que no habrá mucho recupera a Dios Lopi y recupera también a Edgar González, que ya dijo en la presentación que él lo ve como pivote defensivo y no como central, es decir, ya también ha manifestado su impresión sobre ello. Y por tanto lo normal es que Marcos Peña ya no juegue la competencia, de inicial, claro, pero y que vuelva a contar con estos dos jugadores. En cualquier caso, optó por Peña antes de todo un internacional por Ghana, que salió la segunda. Correcto. En eso está claro, ¿no? El hecho de llevarlo a la convocatoria, porque seguramente va a incluirlo en las sucesivas convocatorias. Se confirma, lo preguntábamos antes aquí, lo comentábamos, si Leo Batistao había coincidido, efectivamente, Antonio había coincidido con Pepe Mel en el Real Betis, por tanto lo conocía perfectamente. El hecho de que lo pusiera en punta no era casualidad, no necesitaba ni siquiera entrenar con él, aunque hemos reconocido lo que ha dicho Leo Batistao, que unas poquitas consignas, nada de marear ni de volver loco al jugador con muchos datos, no, eso era seguramente contraproducente en este momento, sino unas ideas básicas para prever el partido y salir hacia adelante como hizo. Leo Batistao lo conocía de la época del Betis. Sí, ya no sé si, claro, justo de la época del Betis. Que y no sé si del Rayo Vallecano, ya sería demasiado. En el Rayo, pero yo cuando vi el once titular, lo primero que me vino a la mente fue eso, de si coincidieron en el Betis, por lo tanto Pepe Mel ya lo conocía a la perfección. Y un poco dando un apunte a lo que decía Paco Gregorio de Marcos Peña, sí, recuerda a César de la Hoz y a ese centrocampista, ¿no? Que cuando está no te va a hacer un fútbol demasiado vistoso, pero cuando no está sí que el equipo se resiente. Yo creo que la alineación de Pepe Mel fue una declaración de intenciones, como lo decía al principio, como he dicho, ha sido y creo que es una revolución en el 11 y en el equipo, porque yo creo que Ramazani va a seguir titular, Batistao también, y obviamente el mayor damnificado va a ser Marcos Peña, porque en cuanto vuelva Edgar González, yo creo que va a ser titular también, como bien has dicho, Juanjo, que ya anunció Pepe Mel que iba a ser pivote defensivo. Es que a Edgar también lo conoce, imagino, bien, de la etapa del Betis. De la etapa del Betis. Así que yo creo que con esto... No he confirmado que estuviera con el Betis, pero lo podemos ver también. Ahora yo creo que Pepe Mel va a ser su 11 tipo seguramente. El primer año estará ahí. Y yo creo que también tiene Pepe Mel la misión un poco de eso, ¿no? De en estos 10 partidos exprimir al máximo la plantilla y exprimir al máximo también a los jugadores con más valor de la plantilla, como Ramazani, Robertone, Lopi, que a mí el caso de Lopi me ha llamado mucho la atención, que de golpe perdiese la titularidad con Garitano cuando estaba en su prime de fútbol esta temporada. Así que también un poco eso es creo que va a ser la misión de Pepe Mel. Bueno, pues vamos a ver el entrenamiento de esta mañana, que era para recuperar y sobre todo para festejar la primera victoria, entrenamiento que aquí vemos con el segundo que jugó contigo, Paco, ¿no? Yo con él más que él conmigo. Bueno. Coincidimos un mes escaso en el filial del Málaga B, un filial que estaba en tercera y que con Nacho y compañía, Calatayud en la portería, Manolo Gaspar, Juanito, etcétera, terminó subiendo a segunda división. Bueno, de hace 20 años. La fiesta, este es Marcos Peña, felicitado por sus compañeros por su debut, pasando ese feliz túnel de las Collejas, y también para el Robertone, que hoy es su cumpleaños y al que felicitamos, ¿no? Y ahí vemos feliz, entre el resto de compañeros, Marcos Peña, rodeado por todos los jugadores que actuaron de titulares, mientras que los que actuaron de suplentes o no jugaron, pues volvieron a entrenar con mayor intensidad. También han entrado entre la mañana varios canteranos, entre ellos, una vez más, Paco Sanz, que es uno de los jugadores de la cantera, chicos, que también cuentan para el club, ¿no? Que tiene una progresión importante y que efectivamente, bueno, cuando no juega con el filial también entrena con la primera plantilla, porque aunque haya un salto de categoría, que son hasta 3 categorías de por medio, la verdad es que hay canteranos que tienen calidad como para dar el salto y entrenar con el primer equipo, ¿no?
Sí, además Paco es muy buen central, muy sólido, tiene ese físico, esa contundencia y a nivel personal un chico muy aplicado, muy disciplinado y la verdad que bueno, está entrenando también genial. Bueno, si algún día le toca su momento estará preparado perfectamente porque como te digo, es un chico muy aplicado y que tiene un gran nivel y una gran proyección. Hoy creo que también ha estado Ballesteros junto con Paco Sanz en el entrenamiento. Bueno, Paco Sanz hay que decir que es un futbolista de dinastía. Ya saben ustedes que es nieto del malogrado expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, y que efectivamente tanto su padre como su tío pues han sido, ¿no?, integrantes, ¿no?, del Real Madrid. Y aquí está, en la cantera, trabajando a las órdenes de Alberto Lasarte, que también viene haciendo chico y hay que reconocer una magnífica labor con estos canteranos. La pasada temporada con el juvenil, que se proclamó subcampeón de España. Y la verdad es que tenéis, me imagino que todos los equipos de la cantera, el espejo, ¿no?, del primer equipo, pero también de lo bien que se viene actuando desde la pasada temporada en el juvenil, ¿no? Sí, bueno, nosotros al final como cantera y filial de un equipo de primera división, pues bueno, tenemos también esa exigencia de intentar hacerlo lo mejor posible. Sí que es cierto que en la cantera, nosotros que competimos quitando un poco, bueno, el filial también, que es tercera división, pero lo que es la cantera, que prácticamente nos enfrentamos a equipos de Andalucía, sí que es cierto que aún todavía es difícil competir con, por ejemplo, con equipos como Sevilla, como Betis, porque siempre están un pelín, un escalón por encima, pero aún así yo creo que el club está haciendo un gran trabajo. Nosotros en la cantera lo estamos intentando hacer lo mejor posible para eso, para pelear con ellos, ser de los equipos más competitivos de Andalucía y bueno, y sí que es cierto que en los últimos años se está viendo unos frutos y bueno, a pesar de que si por casualidad el equipo no se queda en primera y desciende a segunda, seguiremos también con la misma dinámica y con la misma exigencia para eso, para intentar hacernos fuertes a nivel de lo que es el autonómico, Andalucía, y intentar pues eso, ser de los mejores equipos y por qué no algún día intentar seguir peleando en la Copa del Rey y a nivel nacional. De maravilla. Ahora volveremos, atentos, tanto con la actualidad de la Unión Deportiva Almería, Marcos Peña Ocaña, que es el hombre del día, el hombre de la jornada. Su debut en primera división no es habitual, tan solo se han producido en la Unión Deportiva Almería 3 debuts en primera división: Ortiz Bernal, Dani Romera, y este ha sido el tercero de Marcos Peña Ocaña, y también de la presentación, del fichaje, ¿no?, porque todo ha transcurrido de forma tan vertiginosa esta pasada semana que no podemos olvidarnos de la presentación de Pepe Mel y el hecho que haya firmado por 10 jornadas, hasta ver qué sucede, hasta ver si efectivamente los resultados le acompañan y el club decide que es el técnico idóneo para la próxima temporada. Esto lo vamos a ver a la vuelta de esta ventana del mundo del vóley, porque Unicaja Almería empieza ya a disputar los partidos importantes. Vamos a verlo. Era importantísimo este partido. Con este partido se cerraba la última jornada de la liga regular de la Superliga masculina. El grupo Erce Soria era el segundo clasificado, Unicaja el tercero, por lo tanto el que ganara pasaría para jugar los playoffs con el factor cancha favorable como segundo clasificado. Y efectivamente, Unicaja Almería, demostrando la buena línea de juego, de competitividad que viene manteniendo, pues logró su cuarta victoria de forma consecutiva. Ya hemos comentado antes que los parciales favorables para el equipo almeriense fueron de 25-19, 25-23 el segundo. Perdió la tercera manga el equipo de Carlos Carreño, al que vemos aquí en un tiempo muerto dirigiendo el equipo, 25-27, pero volvió a ganar por 25-20 el cuarto set para garantizarse esta nueva victoria. Aquí dándole consignas Charly Carreño al colocador, a Bertasoni, un equipo con Fran Ruiz, Borja Ruiz, Matt Nives con 22 puntos, que fue el máximo anotador, seguido de Víctor Rodríguez con 14, aparte de Jorge Fernández y el propio Paulo Renan Bertasoni.
Un partido con este ambiente que estamos viendo en las gradas del pabellón Moisés Ruiz, que fue declarado en favor de la asociación ANDA, nuevo gesto generoso, altruista, siempre en favor de asociaciones benéficas. Los detalles que tiene el Club Voleibol Unicaja Almería. Este es el aspecto del pabellón. Al fondo pues esas pancartas con todos los títulos que atesoran este magnífico palmarés, el mejor club del voleibol en la actualidad como es Unicaja Almería. Y de esta manera, en los puntos finales, redondeaba la victoria con la colocación de Bertasoni, el remate de Víctor Rodríguez, del receptor, en uno de los tantos más espectaculares del partido. De nuevo ahí la charla técnica de Charly Carreño a sus jugadores, su hijo Marco Carreño en un segundo plano, porque se conjuga la experiencia y la veteranía con los jugadores también jóvenes de la plantilla. Aquí vemos a Fran Ruiz con esa finta, la colocación de Bertasoni y el remate por centro de Borja Ruiz en este partido de nuevo espectacular del conjunto de Unicaja Costa de Almería. Les dejamos con estas imágenes la colocación y el remate por punta de Matt Nis, el canadiense, que volvía a ser de nuevo el máximo anotador del conjunto de Unicaja Almería, que viene prodigando un nivel de muchos quilates en el voleibol. El próximo partido será ante el Leleman Conqueridor de Valencia. Empezará jugándose el playoff en tierras valencianas, después llega la Semana Santa, habrá un parón y después se reanudará la competición, volviéndose a jugar los 2 partidos siguientes, si es que hubiera menester, en el pabellón Moisés Ruiz. De momento, ahí queda el alto nivel competitivo de Unicaja Costa de Almería con este espectacular triunfo ante el grupo ERCE de Soria. Y volvemos al mundo del fútbol. No podemos desaprovechar la presencia de nuestro buen amigo, también futbolista legendario de la Unión Deportiva Almería en Primera División, Chico Flores, para que veamos también estas imágenes, ¿no?, de esta labor que le tiene ocupado y no creo que preocupado, y es el curso de entrenador UEFA Pro, ¿no? Imágenes, Chico, que hemos rescatado de tus redes sociales para que tú nos las puedas comentar en todo el trabajo que vienes haciendo durante toda la temporada. Esos son los 20 entrenadores que próximamente vais a tener la licencia para poder entrenar a nivel nacional. Ahí te vemos con el entrenador del Girona, con Michel. Cuéntanos. Sí, bueno, al final el curso lo compone 20 alumnos, 20 integrantes. Ahí te vemos con, no sé dónde es eso. Xavi. Con Xavi Hernández, ¿no? Rafa Márquez, aquí. Ajá. Estuvimos también con Barça B. Estoy allí en la Federación, en Las Rosas. Esto es con Gaby, en el filial del Getafe, allí en Getafe, la ciudad deportiva. Esto también. Allí viendo también a Bordalás. Ahí se veía Cuellar también. Ahí al fondo el Cholo Simeone. Allí el Cholo Simeone, el profe Ortega. Bueno, vais cogiendo de todos los entrenadores de Primera División, ¿no? Sí, bueno, es un proceso, estos son prácticas, es un proceso, ahora los requisitos han cambiado por la UEFA, por la FIFA y demás. Ahora, anteriormente sí que era en un transcurso de tiempo muy inferior que el de ahora, pero bueno, ahora prácticamente es como una carrera, son 3 años para finalizarlo y con unos requisitos más estrictos y nada, estos prácticamente son prácticas que tenemos que ir acudiendo. Durante el año vamos una semana a Madrid o a Barcelona, a diferentes federaciones, diferentes ciudades y 3 semanas que tenemos de virtuales. Como digo, son 20 alumnos, 18 hombres, 2 mujeres y bueno, ahí la verdad que formándonos, adquiriendo conocimiento. Y yo siempre se lo comento a mis compañeros y a mí personalmente que no tiene nada que ver que haya jugado 20 años a fútbol en la élite que después sentarte en un banquillo. Creo que es necesario y obligatorio tener una formación, adquirir conocimiento para después estar preparado para lo que venga. Así que es cierto que a nivel, o pienso, por lanzar también una lanza a nuestro favor, que a nivel de gestión grupal, creo que tenemos ese plus, ese extra, porque hemos vivido muchísimos años dentro de un vestuario con muchísimos compañeros
Pero bueno, como siempre digo, yo no tengo prisa, voy poco a poco, estoy muy a gusto con lo que hago, intento disfrutar del momento, de lo que es el deporte, el fútbol, que siempre ha sido mi pasión, de la familia y lo que tenga que ser, será. Hemos visto que estaba Cuéllar, el ex jugador central de la Unión Deportiva de Almería, dirigiendo ahora el Real Murcia B, Gavi y otros tantos futbolistas, ¿no? En realidad sois 20 y 20 privilegiados, ¿no? Porque claro, es una criba. El hecho de que haya 20 en este curso, pues son 20 que termináis este año, ¿no? Y que vais a tener la oportunidad de abriros de nuevo al mundo del entrenador profesional, ¿no? Sí, anteriormente se hacían también territoriales, pero ya terminaron, cortaron, y por no salir tantas licencias, intentaron un poco equilibrarlo como era con Francia, Alemania, el Reino Unido y demás, y ahora todos los años salen 20 plazas, como digo, 18 de hombres, 2 de mujeres, y sí que hay cientos y cientos de integrantes que intentan entrar, pero la verdad que cada vez se está poniendo más complicado. Tú puedes partir con cierta ventaja, chico, el hecho de haber jugado no solamente en la Liga Española, sino haber jugado en la Premier con el Swansea, haber jugado en la Liga rusa, italiana, catarí y Qatar, es decir, tu carácter internacional hace que puedas, bueno, tener esa facilidad. No sé cómo vas de idioma, pero te has manejado en todos esos lugares, ¿no? Bueno, yo siempre digo que hay, o por lo menos en mi trayectoria, hay que intentar ser camaleónico. Sí que es cierto que en algunos países me costaba muchísimo más el idioma que en otros lados, pero creo que me conocéis desde que llegué aquí. Creo que tengo una personalidad a nivel futbolístico, a nivel deportivo, que siempre he intentado ir para adelante con todo lo que me echaba, y sí que es cierto que en algunos lugares era un poco más complicado que otros a nivel de ya no solo de idioma, sino de clima, de vida, de adaptación y tal, pero creo que siempre he intentado adaptarme lo antes posible. Creo que he intentado siempre hacer grupos, crear buen ambiente dentro de un vestuario y como digo, adaptarme a lo que te piden, a lo que te exigen, pues el entrenador, el cuerpo técnico, el club, y dar siempre el 200%, eso sí que lo he hecho siempre, a nivel profesional y en todos los clubes que he estado, porque el fútbol siempre ha sido mi vida, mi pasión. Bueno, ahora mismo en la Premier, por ejemplo, el entrenador español ese es el más cotizado. De los 4 primeros, 3 son técnicos españoles. Guardiola en el City, Arteta en el Arsenal y Unai Emery en el Aston Villa, que sigue manteniendo el 4.º puesto. Bueno, pues ahí queda. Pues el futuro deparará, ¿no? Ver a Chico en los banquillos y ya veremos dónde. De momento tenemos el privilegio de que esté aquí en la mesa del desmarque, ¿eh? Es un placer siempre venir aquí, ¿eh? Y nosotros también, efectivamente, agradecemos la presencia de Chico Flores y su conocimiento y experiencia al servicio de nuestros espectadores, como el hecho de que ahora nos fijemos en este canterano, Marcos Peña. Vamos a ver imágenes de Marcos Peña. Antonio de Rosal, yo recuerdo que en tu etapa de, bueno, aquí las imágenes de este debut histórico, ¿no? Este debut histórico con la Unión Deportiva Almería y un debut en Primera División con victoria. No se puede pedir más, ¿eh? El debut que ha tenido nuestro canterano Marcos Peña Ocaña, ¿no? Lo seguías, ¿no? Cuando era canterano, porque efectivamente recuerdo que seguías muy de cerca, ¿no? Sí. La labor del juvenil, ¿no? ¿Qué me dirías, ¿no? de Marcos Peña, aparte de ser vecino de comarca? Sí, claro, de Escúllar, yo de Fiñana, estamos ahí dentro de la comarca del Renacimiento. Además, mi padre por su trabajo, ¿no? Por la panadería, conoce muy bien a su abuelo, a su familia, y es un jugador, obviamente, futbolista humilde, muy tranquilo, y en cuanto a lo deportivo, ya con Lasarte en aquel juvenil con Alberto Lasarte, que también estaba Rachat y estaba también Rachat y puntualmente Marciano, pues un poco lo que veníamos hablando, un centrocampista puro, un pivote que no es el típico futbolista muy muy vistoso en cuanto a, obviamente, regate, sino que sus fuertes pues son la potencia física, el rigor táctico y estar muy bien posicionado sobre el campo, como sobre todo la temporada anterior cuando estaba en el juvenil, porque hay que recordar que Marcos Peña hace un año estaba en el juvenil, este año está en el Almería B en tercera ref, y el salto ha sido grandísimo, pero como bien veníamos comentando, aquí en el programa decía tanto Paco como Chico que tiene una madurez única, un jugador con
con una cabeza muy bien amueblada, que aunque parezca que esto es algo normal, hay muchos futbolistas jóvenes que quizá a la mínima ya se les sube un poco y la fama o el estar en un equipo de primera división. Y por ejemplo, lo bueno ha sido que creo yo que Marcos Peña llevaba toda la temporada jugando con el filial, lógicamente, pero entrenando ya en varias ocasiones con el primer equipo, ya sea con Garitano, con Vicente Moreno. Yo creo que llegó a estar en la pretemporada, si no me equivoco. Sí, estuvo en la pretemporada. Y yo creo que es algo que ya pues no le viene tan grande, ¿no? Aunque no haya jugado de titular. Yo destacaría 4 cosas que creo que son esenciales de Marco. El equilibrio que da el equipo. Totalmente de acuerdo. Su disciplina a nivel personal. Su físico. Creo que un físico. Su humildad. Y aparte cuando dice físico, igual piensa, un físico tiene un tren inferior bastante potente. Exacto, sí, que le ayuda pues eso, al tema de arrancar más. No es un chico que a lo mejor en los balones divididos por arriba tal te vaya a dar. No es su estilo, pero a nivel de choque, de potencia y tal, es un chico físicamente muy bien preparado y a nivel de juego, su visión de juego. Es un chico que te juega muy bien el balón, no un chico con un talento que te pueda regatear, que se puede hacer también, pero sobre todo es su equilibrio, su visión de juego. Paco, tú lo completabas y lo decías antes, algo también con lo que estoy muy de acuerdo. La dificultad de debutar en primera división y ser profeta en tu tierra, es decir, debutar con el equipo de tu tierra. Fíjate que solo lo han conseguido hasta el momento en la Unión Deportiva Almería, dejando al margen la agrupación, que ya no iríamos a la época de Juan Rojas. 3 personas, la decía antes, José Ortiz, mito aquí, Dani Romera, que me parece que andaba por el Ceuta, tiene ya 28, 29 años, y ahora Marcos Peña. Ni siquiera Francisco, que ha sido ídolo aquí, ni Puertas, ni Joaquín, que han jugado en Almería, han podido debutar en primera, porque estuvieron coyunturalmente en segunda división. El propio Esteban Navarro, que capitaneó al equipo tantos años, tampoco lo llegó a conseguir. Para que veáis la dificultad de estar en el momento y en el lugar preciso, y aprovechar tu oportunidad, como yo creo que seguramente aproveche con Pepe Mel. Yo lo que os decía, lo comentaba Chico, un jugador, un mediocentro que es muy riguroso tácticamente. Yo le veo cosas, por compararlo con alguien que haya estado aquí recientemente en el Almería, me recuerda mucho a César de la Hoz, porque de la Hoz aportaba mucho ese equilibrio. Es el típico jugador que quieren todos los entrenadores tener. Es jugador de equipo, exactamente. Sí. Primero es jugador de equipo. Y luego el equilibrio. Y luego Mel, que para eso tiene experiencia y tiene ojo clínico. Dentro de unos cuantos años. Pepe Mel, que tiene ojo clínico, ha visto que es un jugador, ya en 3 entrenamientos le ha bastado, que efectivamente le da equilibrio, como decía, le da posición, le da rigor táctico, y ahí hemos visto esas imágenes junto a Kylian Rodríguez, es decir, pues Kylian Rodríguez pasó desapercibido y era en la zona donde estaba situado como medio centro defensivo precisamente Marcos Peña. Sí, al margen de lo deportivo, de lo que le puede aportar el equipo, yo destacaría de Marcos Peña, que me llamó mucho la atención ya la temporada pasada, a pesar de su juventud, la madurez que tiene y lo bien que se expresa delante de los medios de comunicación, en el trato con la prensa, que parece algo lógico, pero muchos chicos jóvenes, chicos más maduro de su edad, le cuesta más desenvolverse y sobre todo siempre prestarse a hablar, que es algo que, sobre todo cuando las cosas van mal este año en el Almería, seguramente eso lo ha notado mucho, incluso gente con veteranía que no se ha podido atrever a hablar. Yo estoy con Paco, creo que se asimila mucho a un perfil parecido a De la O a nivel de equilibrio, pero a nivel de físico, de correr, de jugar, de visión me recuerda mucho a Irinei, que lo tuve como compañero, con ese tren inferior bajo, esa carrera, ese potente. Ese pase, me recuerda mucho. No sé si... Tiene también zancada para saltar líneas, que a lo mejor es algo que no pudimos ver en el debut, pero que seguramente en otros contextos lo dará. Y con mayor confianza, lógicamente, ¿no? Porque imagínense el estreno de un niño de 19 años que, de estar jugando en tercera rep, de repente te sitúan para jugar en primera división ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y esto es lo que decía ante los medios de comunicación antes de comparecer para una fase final de la división de honor juveniles. Al final se proclamó subcampeón de España el equipo de Alberto Lasarte, que perdió la final frente al Real Madrid. Escuchamos lo que decía, y entre ellos, ante las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación,
Estas eran las palabras en su comparecencia Marcos Peña Ocaña. Yo con mucha ilusión y muchas ganas, ya que seguramente sea uno de los partidos más importantes que voy a jugar, y dentro del vestuario igual. Todos estamos mentalizados y queremos seguir pasando rondas hasta donde podamos. Buenas, Marcos. Quería preguntarte, ¿cuándo se pasa más nervios? ¿En los días previos o cuando está ya empezando el calentamiento del partido? Me refiero a nervios en un partido de este nivel, no en los partidos de liga. Pues seguramente los días de antes y cuando llega al campo, antes de empezar a calentar, cambiarte, etcétera. Luego entra el calentamiento y ya te vas poniendo a tono, vas tocando contacto con la bola y se te suelen pasar los nervios. Marcos, ¿cuál es tu sueño como jugador de la Unión Deportiva Almería? Pues ahora mismo mi sueño sería poder debutar aquí en el estadio, en el primer equipo, y esperemos que algún día se pueda dar. ¿Por qué no? Bueno, el sueño lo tiene medio cumplido porque ha debutado con el primer equipo, pero no lo ha hecho en el Power Horse Stadium, ¿eh? Le queda todavía ese segundo reto. Enhorabuena a Marcos Peña, que me imagino estará viviendo estas horas en una absoluta nube. Hay un buen trabajo de nuestro compañero Antonio Martínez, como siempre, que habla de los 3 jugadores que han debutado en Primera División con la Unión Deportiva Almería. Ortiz Bernal lo hizo con 30 años, 22 días en 2007 con la Unión Deportiva Almería. Dani Romera lo hizo con 18 años, 7 meses y 2 días en la temporada 2013. Y Marcos Peña, con 19 años, 1 mes, 24 días, lo ha hecho en este partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Los 3 que han debutado en Primera División con la Unión Deportiva Almería. En Segunda División ya hay una lista bastante más amplia. Les recuerdo: Francisco, Esteban Navarro, Barbero padre y Barbero hijo, en distintas épocas, lógicamente, Juanma, Molo, Antonio Puertas, Joaquín Fernández, Javi Moreno, Francisco Callejón y Francisco Antonio Navas. Bueno, pues esa es la ristra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jugadores en segunda, 3 en primera con la Unión Deportiva Almería. Me parece que la postura de Pepe Mel, la experiencia es un grado, es muy inteligente, porque últimamente, y no sé qué os parece, Paco, Antonio y Chico, no veíamos jugadores almerienses en el primer equipo de la Unión Deportiva Almería. Y Pepe Mel, que por ejemplo, la mitad de la Unión Deportiva de Las Palmas son canarios, por ejemplo, en el equipo Gran Canario, que tan magnífica temporada viene haciendo, pues eso no viene ocurriendo desde hace mucho tiempo en la Unión Deportiva Almería. El mero hecho de tener un futbolista almeriense en el primer equipo, yo creo que es importantísimo para esa labor de identificación de la afición con el equipo representativo de su ciudad. Yo siempre he estado convencido de ello. Me gustaría conocer vuestra opinión. Solo tiene que verse cómo recibió la afición de Las Palmas a Pepe Mel, que es el que inició el proyecto que ahora ha culminado García Pimienta, llevando al equipo a Primera División, pero como tú has comentado antes, hizo debutar prácticamente a todos los peloteros de Las Palmas, Moleiro, Kirian y compañía. Pepe Mel sabe que hacía falta esa identificación o ese chispazo que le faltaba al equipo para salir del atolladero en el que se encontraba, y ese mensaje sabía que podía calar entre la afición, y ya ha sembrado. Seguramente en la próxima jornada, no este sábado sino el siguiente contra Osasuna, recogerá, porque si algo bueno podemos sacar de esta temporada es el respaldo de la afición, que ha madurado tremendamente hacia el equipo. Recordemos que después de 31 jornadas sin ganar, me parece que no ha bajado la asistencia al Power Horse de 13.000 espectadores en ninguna de las jornadas, 12.000 y poco. O sea que es una cosa impensable hace unos años. Sí, recientemente hemos tenido jugadores como Joaquín Fernández, había una identificación en el futbolista almeriense. Cada vez, cuando estaba Francisco, en las categorías que fueran, siempre había una identificación con esos futbolistas que eran de la tierra, ¿no? Chico, ¿qué te parece a ti? No, además de lo que estaba comentando, es que en las islas prácticamente viven de esa base, de la cantera, tanto Las Palmas como Tenerife. Correcto. Ellos están un poco apartados de lo que es la península, claro, y viven de eso. De hecho, igual que por su política el Atlético de Bilbao.
Sí, también, pero incluso allí, bueno, en el Athletic de Bilbao porque no tienen otra y tienen que ser jugadores de allí y demás, pero sí que es cierto que en las islas son muy suyos, los clubes también, los mandatarios y tal, y tienen que haber muchísima gente, jugadores, gente del club, gente que sean de allí. De hecho, después los mejores sí que es cierto que salen, pero cuentan con muchísimos jugadores de la casa y la mayoría de que suben allí. Los mejores suelen estar allí en la Unión Deportiva Las Palmas y en el Tenerife, y la verdad que los jugadores canarios pues tienen una calidad, un talento, y cualquier entrenador que vaya allí, el sentimiento de pertenencia lo viene arrastrando ya cuando viene aquí de nuevo a la península. Haciendo un apunte al tema de la afición que ha dicho Paco, había un dato también por ahí. La afición de la Almería no ha bajado la afluencia al campo, creo que de media 11.500, 12.000, no ha bajado apenas. Pero es que el Girona, incluso siendo líder, jugó algún partido un lunes o un domingo y creo que tenía 9.000 espectadores en el campo, que eso yo creo que eso potencia mucho más lo que está de comprometida la afición con el Almería, con un equipo que ya prácticamente está en segunda división. Y seguramente que va a estar más complicado ver más jugadores debutar almerienses, porque ya solo nos queda, digamos, Bruno Iribarne, pero ahí también hay un grandísimo portero de futuro para la Unión Deportiva Almería. También es verdad que Pepe Mel ha podido meter a un canterano porque quizá los entrenadores anteriores, tanto Vicente Moreno, bueno, sobre todo Garitano, han confiado en ellos. Sí, han confiado en este caso en Marcos Peña, pero yo creo que han jugado partidos que quizá no querían meter más presión a jugadores que tenían que sacar, digamos, las castañas del fuego. Y ahora, viendo ya que, entre comillas, el equipo se juega menos, pues eso también yo creo que ha podido condicionar o jugar a favor para hacer debutar a más jugadores. Aunque sí que es verdad que Garitano sacó a Rachat contra el Betis y a Marciano, no sé qué. Marciano debutó en Bilbao, en San Mamés, con las artes. Yo discrepo ahí. Yo creo que porque yo también he sido joven, debuté en segunda división muy joven con el Cádiz. Al final, si te ven preparado, la edad da igual la situación. Y te tiene que someter a situaciones de presión. Ojalá hubiese debutado. Lo de no mirar el carné. Claro. Exacto, si estás o no preparado. Entiendo que Pepe Mel también se habrá dejado, en este caso, informar. No digo aconsejar, pero sí informar por quienes conocen bien la cantera. No sé si Iván Andrés habrá tenido algo que ver en transmitirle los conocimientos que tiene, lógicamente, de la cantera de la Unión Deportiva Almería, para informar de que este chico lo viene haciendo muy bien en el filial. No sé si Iván Andrés, no sé si Alberto Lasarte, no sé si dentro del club le habrán informado también de la situación de los jugadores que vienen destacando en el equipo filial. La opción de Iván Andrés estuvo sobre la mesa, de quedarse con el equipo antes de que se le diera a Pepe Mel. Lo que pasa es que no quisieron desvestir un santo para vestir otro, es decir, no quisieron tocar la línea de flotación de la cantera, que hay muchos equipos optando a ascenso en este tramo final de temporada, y pensaron que era mejor la otra solución. Además está haciendo un gran trabajo. Iván, desde que ha llegado, está haciendo un gran trabajo con la cantera, y la verdad que se ve, es un... Se nota, es un perfecto conocedor, ¿no? Del fútbol formativo. Vamos a leer unos cuantos mensajes más de los muchísimos que nos han llegado para entrar ahora en la recta final con el tema del nuevo míster, de Pepe Mel. Dice José Jesús García Román, dice: después de todos los avatares, lo importante y esencial es que entrara la pelotita. Y en eso y en otras cosas no ha tenido suerte la Almería durante la temporada. Una vez ganado el primer partido, espero que sean más y termine la temporada con la mayor dignidad. Rosy Maragua dice: increíble, ya era hora, a buenas horas, mangas verdes. Lolo Aseca dice: hoy debería ser fiesta en la provincia de Almería. Bueno, ya se ha decretado el estado de alegría en toda la provincia. Pepe Cazorla dice: lástima no haber cambiado antes de primer entrenador. Un mes antes a lo mejor hubiéramos tenido esperanzas. Ahora ya es tarde y lo que sí estoy casi seguro es que no vamos a ser los últimos. Al Granada llegamos y que no se descuide el Cádiz, que la última jornada lo recibimos aquí. Bueno, pues un reto más añadido en estas 9 jornadas más que nos quedan. Walter Minaya dice: aunque ya somos de segunda, me gustaría quedar en el puesto 18. Es menos doloroso. Esperemos al final del campeonato que así sea. Bartolomé Sánchez dice: por fin una victoria merecida de Pepe Mel.
colocó bien al equipo, a Maximiano aguantó, nuestro equipo valiente, el míster poniendo a Peña, Capi del filial almeriense, ahora a dar más de un susto a otros equipos. Ojalá en segunda siga Pepe Mel, si le dejan planificar podremos ascender a primera otra vez. Nuestra afición se merecía un triunfo como este y a por el Osasuna, que será el próximo partido después de la Semana Santa. Javi TP, y acabo ya con esta tanda, dice: estaba claro la diferencia de un entrenador en condiciones al resto que hemos tenido últimamente. Lástima que no lo hayan traído antes. Y Ángel Rodríguez dice: no vi la diferencia con partidos anteriores, un Almería que puede meter más goles y que sufre en la segunda parte a partir del minuto 60 cuando el físico no alcanza. El VAR pasó por alto 2 rojas directas, la que le hicieron a Robertone y luego la que hizo Langa. Garitano mereció ganar varios partidos, es un buen entrenador. Y si ganamos 3 seguidos, una pregunta, ¿y si ganamos 3 seguidos? Es decir, ¿y si sumamos 9 puntos en la próxima jornada? Bueno, pues cambiaría plenamente el horizonte, pero francamente está esto casi imposible. Vemos trabajar a Pepe Mel. Fue la segunda tarde, porque la primera tarde, después de ser anunciado su fichaje, entrenó a puerta cerrada en el Powerhouse Stadium, pero al día siguiente, miércoles por la mañana, a puertas abiertas, hizo este entrenamiento, lo vemos. Paco, no sé si estuviste en el entrenamiento de Pepe Mel. Tuve la ocasión de estar y de vivir la polémica del final del entrenamiento cuando se le acercaron los capitanes a proponerle que le dieran 3 días libres si se conseguía ganar. Luego tuvo mucho recorrido eso en redes sociales porque el compañero Antonio subió un vídeo en el que se parecía escuchar toda la conversación y mira, ha quedado en una anécdota porque se ganó y en fin, creo yo que le dará esos 3 días aprovechando que este fin de semana no hay jornada por los compromisos internacionales. Incidió mucho en el tema que ha hablado mucho a lo largo de estos días, que tienen que ver en el balón a su amigo, no a un enemigo, y recordar cuando eran niños y jugaban hasta las tantas de la noche en la calle esperando a que su madre le diera una voz para volver a casa. Ha intentado recuperar ese pulso en los futbolistas, hacerles abstraerse de la mala racha que se llevaba y que no pensaran en eso, y que lo importante ahora es pues intentar terminar lo mejor posible y ganar el primer partido y ahora ver lo que va aconteciendo. Sí, lógicamente el primer trabajo es casi psicológico, chicos, ¿no? Cambiarles, digamos, ese estado de ánimo para, bueno, que el equipo recobre, ¿no? Es algo que, fíjate, yo creo que ahí se equivocó en cierto modo Garitano cuando llegó a las primeras de cambio, fue demasiado impulsivo, mostrando ante la prensa las correcciones en defensa. Exacto. Eso es un futbolista profesional, con nombres empiezas propios, con mal pie, porque ¿qué defensa no sabe lo que tiene que hacer hoy en día? Y que eso focaliza tantas se equivocó en eso y en calificar las condiciones de algunos jugadores. Efectivamente, luego ya empezó a personalizar en algunos futbolistas, algunos dijo que si estaba verde, de otros sobre las sí, capacidades de los futbolistas no se puede hablar porque... y eso quieras que no te echas tierra encima. Ya lo vimos con la época de Guti, aquella famosa rueda de prensa después de perder los pajaritos de Soria, que él mismo se marcó. Hay veces que se puede hablar en términos genéricos, pero el error es estos chicos seguro que toma nota para cuando entren en su primer equipo profesional. Fíjate que a veces los medios buscamos sacar y hay que morderse la lengua de vez en cuando. Sí, pero hay que saber estar y comparecer ante las preguntas de cualquier periodista, claro. No, hablando de Garitano, que ya es pasado en el Almería, fíjate, Garitano decía un poco, bueno, pongo a Batistao ahí de delantero centro porque no me queda ninguno, y ha sido justo Batistao jugando delantero que ha dado la primera victoria de Almería. El aspecto... y lo ha puesto teniendo otras opciones, porque otra opción podría ser pues Mareci o sobre todo el que venía jugando, Choco Lozano. Sí, sobre todo eso, porque tenía más delanteros por delante y por ejemplo también hay que recordar que Ibrahima Conella está prácticamente recuperado de su lesión y podría entrar también en la convocatoria. El aspecto anímico, como decía, el chico lo sabrá mejor que nosotros, lógicamente. Con Rubi eso lo manejó muy bien en Almería, porque en aquella época de Rubi también hacía una función de entrenador, psicólogo también en la plantilla. Totalmente. Y Pepe Mel pues ha tenido esa frescura y ha dado ese punto, porque fíjate, en los últimos minutos del partido contra Las Palmas yo me di cuenta, la entrada esta que hizo Bruno Langa, que lo citaba aquí un espectador, esos momentos finales de verte con la victoria, pero ese punto de nerviosismo que tenían los jugadores, que
pudieron superarlo y seguramente que fue gracias a la madurez que les transmitió y a la tranquilidad que les transmitió Pepe Mel. Antes de que hable Chico, que es importantísimo su opinión, vamos a escuchar en la rueda de prensa lo que dijo Pepe Mel cuando le preguntábamos por qué 10 jornadas firmaba por la Unión Deportiva Almería. Lo escuchamos. Bueno, los tiempos en el fútbol no se eligen, son los que son. Cuando Joao me llamó a las tantas de la noche, yo lo único que veía era el plantel de futbolistas que tenía a mi disposición, que estaba en primera división, en una magnífica ciudad, en un magnífico club. Soy una persona en mi profesión exigente, me exijo a mí mismo lo máximo y por lo tanto lo máximo en el fútbol español es primera división. Bueno, son 10 partidos para, creo que, reivindicarnos todos y mi ilusión es esa, no miro más allá. Obviamente, yo lo dejo claro, era por 10 partidos. Y a mí me parece bien, porque creo que es lo justo que el club me conozca como soy, como trabajo, y yo también conocer el club porque lo conozco desde fuera, pero cuando uno está dentro pues es mejor, ¿no? Yo estaba en mi casa viendo los partidos de la Unión Deportiva Almería por la televisión y ahora estoy aquí sentado y voy a ser máximo protagonista. Y cada uno ve el fútbol de una forma. El fútbol que yo tengo en la cabeza, el plantel que tengo puede ser muy interesante. Mira, Joao y yo hablamos como profesionales. Bueno, 10 partidos para reivindicarse. Y qué manera de reivindicarse con la primera victoria en Liga de la Unión Deportiva Almería. Un minuto nos queda para despedirnos y queríamos escuchar también la opinión de Chico Flores al respecto. Chico. No, rápido, y yendo un poco a lo anterior, que al final hay que tener en cuenta que cuando los equipos se juegan algo, tanto por arriba como por abajo, sobre todo por abajo, que cuando se entran en descenso, al final los jugadores cada uno es de una manera y tiene una personalidad y tiene otra, pero sí que empieza a entrar en nerviosismo. Y cuando estás ahí jugándote algo, imagínate la Unión Deportiva de Almería que no había ganado ningún partido, que te ve abajo, que no sabe, había muchos jugadores que comentaban que nunca había tenido una situación similar y demás, pues yo creo que lo principal de todo es el desahogo de conseguir una victoria, que vean que de verdad se puede, y yo creo que eso le van a dar ánimo para poder plantear los próximos partidos e intentar conseguir las victorias. Que así sea. Muchas gracias, Chico Flores, muchas gracias, Paco Gregorio, jefe de deportes del Diario de Almería, y muchas gracias, Antonio Rosal, que compagina Radio Marca a nivel nacional con el Diario AS, corresponsal en Almería. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Nos despedimos y les deseamos ya feliz Semana Santa, porque el próximo lunes precisamente Inter Almería se volcará con la programación de Semana Santa. Les retransmitiremos en directo las procesiones por el centro de la ciudad y nosotros volveremos ya para después del partido frente al Club Atlético Osasuna. Gracias por la atención prestada y muy buenas noches.